Buen día, profesora. Somos el grupo número 6 con el tema Órganos de los sentidos, fisiología del gusto y el olfato. El grupo está conformado por Dana Delgado, Alison Ceballos, Sanji Tuárez, Juliet Tobar, Melanie Saltos, Jan Briones y mi persona Carla Quivino. Anatomía de la nariz. Bueno, como primer punto debemos conocer que la nariz es la parte inicial del tracto respiratorio y se divide en dos porciones para su estudio, la nariz propiamente dicha y la cavidad nasal. La nariz propiamente dicha es la porción visible y tiene diferentes partes, como podemos ver en la siguiente imagen. Localizamos una raíz, un dorso, un vértice, alas nasales y narinas, que serían las aperturas u orificios nasales. La nariz tiene un esqueleto que se divide en dos tipos, el óseo y el cartilaginoso. El esqueleto óseo está compuesto por los huesos nasales, los procesos frontales, la porción nasal del hueso frontal y la espina nasal, mientras que el esqueleto cartilaginoso está compuesto por cartílagos principales, dos laterales, dos alares, un cartílago accesorio y un cartílago alar menor. El cartílago lateral tiene un pilar lateral y un pilar medial, que se va a ver en una vista inferior, como podemos ver en este apartado que está aquí. Y el tabique nasal también tiene una porción cartilaginosa y una ósea formada por la lámina perpendicular del etmoide, que veremos más adelante. La cavidad nasal. Se ubica sobre el hueso, forma el techo de la boca y se extiende hacia abajo y por detrás hasta que se une con la garganta. Se divide en dos secciones que se llaman fosas nasales. Su límite anterior es la abertura anterior y su límite posterior son las coanas. La pared lateral está formada por el hueso maxilar, el hueso lagrimal, el hueso etmoide, la porción vertical del hueso palatino y la concha o cornete nasal inferior, que es un hueso independiente. La pared inferior está formada por el proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. La pared superior está formada por los huesos nasales, la espina del hueso nasal, la lámina fibrosa del etmoide y la cara anterior e inferior del efecnoide. La pared medial, también conocida como tabique nasal, está formada por el vómer, la lámina perpendicular del etmoide y el cartílago del tabique. Estas paredes están recubiertas por mucosa. Los cornetes nasales delimitan meatos. El meato nasal superior va a llevar a las endillas etmoidales. El meato nasal medio también va a llevar a las endillas etmoidales, al seno frontal y al seno maxilar, mientras que el meato nasal inferior lleva al conducto nasolagrimal. Un dato importante también es recordar que los senos paranasales son dos frontales, unas endillas etmoidales, dos senos esfenoidales y senos maxilares. Irrigación. La cavidad nasal está irrigada por la arteria etmoidal anterior y posterior, que son ramas de la arteria oftálmica, la arteria efenopalatina, la rama terminal de la arteria maxilar, y la arteria palatina mayor y una rama sectal de la arteria labial superior. Estas arterias van a formar el plexo de Quecksilber, que se encuentra en el área de Quecksilber o triángulo de Quecksilber. Este triángulo es una región en la parte anteroinferior del tabique nasal donde 5 arterias se anastomosan formando un plexo vascular. En se van a originar frecuentemente los sangrados nasales debido a que es una región del tabique anterior en la que convergen estas ramas de la carótida interna y la carótida externa. La fina mucosa de esta zona y su localización anterior la exponen al aire seco y a los traumatismos, debilitándola y facilitando el sangrado. Por otro lado, el drenaje venoso lo realiza el plexo venoso submucoso que drena las venas oftálmicas. Una vena importante en la nariz es la vena angular y la vena nasal de lateral. Esta zona es de importancia clínica y se le conoce como triángulo peligroso de la cara porque se comunica con el seno carvenoso y cualquier afección podría llegar al sistema nervioso central. Y para concluir, por inervación, podemos ver que la inervación de la nariz se divide en dos porciones. La porción posterior inferior, que está inervada por 5.2, y la porción antero superior, que está inervada por 5.1. En el techo se pueden observar también los ramos del nervio olfatorio.
Sentido del olfato. Tanto el olfato como el gusto son sentidos que funcionan por mecanismos químicos, es decir, las sensaciones que provienen de la interacción de moléculas con los receptores olfatorios y gustativos. Los impulsos nerviosos de ambos sentidos se propagan en el sistema límbico, y es por ello que ciertos olores y sabores pueden despertar emociones intensas o evocar algunos recuerdos. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Se ha definido el olfato como un sentido químico en el que actúan como estimulantes las partículas aromáticas o oidóferas desprendidas de los cuerpos volátiles, que a través del aire aspirado entran en contacto con el epitelio olfativo situado en la profundidad de las fosas nasales, detrás de la nariz. Como podemos ver aquí, encontramos la cavidad nasal, las fosas nasales, el bulbo olfatorio, el hueso etmoides, el nervio olfatorio, la membrana olfatoria. La nariz. La función de la nariz es doble, ya que su función va a ser captadora, receptora y respiratoria. La forma de la nariz humana está determinada por el hueso etmoides y por el tabique nasal. Dentro de su anatomía existen dos áreas anatómicas bien diferenciadas, como es la nariz externa y la nariz interna. Las partes que las componen en la externa es la raíz, el puente y dorso, ápice, orificios nasales y las alas. La raíz hace referencia al área que se encuentra entre las cejas. El puente es la zona que va desde la nariz y termina en el ápice. El ápice, punta de la nariz o parte puntiaguda donde finaliza este órgano. Los orificios son los agujeros por donde entra y sale el aire. Y las alas son los laterales de la nariz, lo que envuelven en las aberturas nasales. Como podemos ver aquí, la raíz que se encuentra entre las cejas, el dorso aquí en la punta, los orificios por donde entra y sale el aire, las alas aquí arriba de los orificios y el ápice aquí en la punta. Las partes internas tenemos la cavidad nasal, los senos nasales, el tabique nasal, el vestíbulo nasal, el conector superior, medio e inferior, el bulbo olfativo, la mucosa respiratoria. En la cavidad nasal está compuesta por el etmoide y el senoide y también llamado techo, que son huesos del cráneo. En los senos nasales son un conjunto de cavidades que se encuentran en los huesos frontales, esfenoides y etmoides y maxilar superior. El vestíbulo nasal se encuentra ubicado detrás de las narinas. Es una área cubierta de piel con glándulas sebáceas. El tabique nasal se separa la fosa nasal derecha de la izquierda. Consta de una porción anterior del cartílago y otra posterior del hueso. Los cornetes superior, medio e inferior están en las paredes laterales de cada fosa nasal. Trata de estructuras óseas alargadas en forma de concha que recorren las paredes laterales. La vulva olfativa está en una membrana que tiene unos sensores que sirven para distinguir y clasificar estímulos de olor, y la mucosa respiratoria hace que el aire que penetre en el interior del organismo esté limpio y filtrado. Como podemos ver aquí, encontramos el seno frontal, el cornete superior, el seno esfenodial, la fosa nasal posterior, el adenoide, la faringe, el orificio externo, el cornete inferior y el cornete medio. También vamos a hablar sobre los receptores olfatorios. En el receptor olfatorio se encuentra el epitelio olfativo y que los receptores comprenden que la nariz entre 10 a 100 millones de receptores especializados en el olfato. Encontramos los que son los receptores olfatorios, las células subtentaculares y las células madres basales. Los receptores son cilios
de las neuronas olfatorias que se ubican en la mucosa de la porción superior de la fosa nasal, sobre el nivel de la concha superior, y a eso lo llamamos pituitaria amarilla. En las células subtentaculares, también conocidas como células que soportan, son el típulo de la célula objetivo para el virus en el epitelio olfativo, puesto que SRS-CoV2 pasa sin las neuronas sensoriales olfativas y las neuronas olfativas del bulbo son unidades epiteliales cilíndricas de la mucosa que reviste la nariz. Y las células madres basales, ubicadas entre los espacios de las células subtentaculares, están siempre en división continua para producir nuevos receptores. Como podemos ver en las imágenes aquí, se diferencia de la olfatoria mucosa en color amarillo, la respiratoria mucosa en color celeste, la tonsilitis en rosado y el esquema mucoso en color verde. Cada uno está ubicado en lo que acabo de mencionar. Gracias. Fisiología olfatoria. ¿Qué es el olfato o el sentido del olfato? El olfato es uno de los 5 sentidos clásicos, que nos proporciona información sobre nuestro mundo exterior, aunque a menudo de forma inconsciente. En los seres humanos aún su función completa no es conocida, pero en realidad afecta a nuestras vidas mucho más de lo que pensamos. Sin embargo, nuestra cultura le da un valor tan bajo al olfato, en realidad lo subestima bastante, que hasta ahora han llegado a desarrollar un vocabulario adecuado para describirlo. Es casi imposible describir cómo huele algo cuando se trata de asociar aquel olor por su nombre específico. Se podría decir que es un sentido invisible, sorprendente y además mudo, que no se puede entender con el lenguaje y que es realmente difícil de expresar con palabras. Poseemos una enorme complejidad en situar nombre a un olor. Existen nombres para toda una gama de matices de colores, pero ninguno para los tonos y los tintes de un olor. Diana Ackerman escribe en una parte de su libro Una historia natural de los sentidos. No existe un nombre para un olor determinado. Es el objeto asociado lo que le da el nombre al olor. Una naranja puede tener un sabor ácido, dulce o amargo, pero siempre huele a naranja. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que miles de olores invisibles flotan en el aire. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el sentido de los olores. El sentido del olfato humano es 10.000 veces más sensible que cualquiera de nuestros sentidos, y es el único lugar donde el sistema nervioso central está en contacto directo con el medio ambiente. Otros sentidos similares como el tacto y el gusto deben viajar por todo el cuerpo a través de las células nerviosas y la médula espinal antes de llegar al cerebro, mientras que la respuesta olfatoria es inmediata y se extiende de forma directa. Se sabe que los receptores olfatorios tienen un umbral mínimo de activación que puede variar en respuesta a un estímulo continuo. Un ejemplo de esto sería cuando entramos a una habitación mal olorienta, la mitad de la adaptación de los receptores olfativos ocurre dentro del primer segundo de estimulación, lo que significa que ajustan sus niveles para ser menos sensibles, lo que evita que se desencadene una reacción nociva. Entonces el sistema nervioso inhibe las señales sensoriales del bulbo olfatorio, aunque algunos receptores se adaptan más fácilmente que otros. El sistema olfatorio es uno de los sentidos menos comprendidos porque es un fenómeno subjetivo y no se puede estudiar fácilmente. Para muchas especies, el olfato y el gusto determinan su supervivencia diaria. Los sabores de diferentes alimentos se deben en gran medida a una combinación de sus características de olor y sabor. Por lo tanto, una comida puede tener un sabor diferente cuando tiene un resfriado que afecta el sentido del olfato. La ventaja cognitiva más obvia de estos dos sentidos es que el olfato funciona a una distancia mucho mayor que el gusto.
Bueno, seguimos con la caracterización del olor. Las siguientes propiedades de los olores pueden ayudar a caracterizar un olor. Primer punto tenemos el umbral de olor, la intensidad, la difusividad, la calidad y el tono hedónico. En el umbral de olor encontramos que es la concentración mínima de un olor que provoca un cierto estímulo en los seres humanos. Suele expresarse al 50% o al 100%, según el porcentaje de personas que percibe el olor. En la intensidad es una medida de la fuerza de un estímulo olfativo y puede estar relacionada con la concentración de un olor. La difusión encontramos que el olor solo se puede percibir cuando la sustancia olorosa llega a las fosas nasales. Por esta razón, la distancia que puede recorrer una sustancia olorosa es una parte importante de la estimación de la probabilidad que cause un olor. En la calidad se define generalmente mediante las clases de olor o símbolos descriptivos. Y por último, el tono hedónico es una medida de cuán agradable o desagradable es un olor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el olfato enfermo. De los 5 sentidos, el sentido del olfato es el más incomprendido, pero también es el primero y más directo. Evoca más recuerdos y dura más tiempo en nuestros recuerdos. Aunque esta cualidad es difícil de definir, no disponemos de un equipo específico que evalúe el umbral olfatorio, como ocurre con la visión o la audición. Podemos hablar de dos tipos de umbral olfativo. Por un lado, el umbral de identificación, que será la concentración mínima a la que podemos determinar un olor en particular. Y por otro lado, el umbral de detención, que es la concentración mínima donde se detecta la presencia de olor. La habilidad olfatoria se puede dividir en dos procesos independientes. El periférico, que se produce en la nariz, que es la capacidad de detectar olores, y el central, que es la capacidad del cerebro para reconocer, distinguir y recordar o nombrar los olores. Los trastornos olfatorios se clasifican según el lugar donde se interrumpe la información olfativa, como la nariz, el epitelio olfatorio y el sistema nervioso central. Las causas de los trastornos olfatorios son trastornos congénitos, enfermedades neurodegenerativas o autoinmunes, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades virales, exposición a toxinas, inflamaciones nasales, entre muchas más. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la vía olfatoria, tema perteneciente a lo que es Morfofisiología 1. Bien, vamos a guiarnos a partir de esta imagen. Lo que encontramos aquí en color amarillo es el bulbo olfatorio. Que por aquí el bulbo olfatorio pertenece al primer par craneal. Por él atraviesan sus fibras nerviosas o el epitelio olfatorio. La lámina cremosa de los moldes que está aquí. Esto. Entonces, esto es el bulbo olfatorio. Esto. Y estas son sus fibras nerviosas. Bien. Estas descienden a lo que sería el hueso, que es lo que ubicamos aquí horizontalmente, y bajan a lo que sería el techo de la nariz, que es todo esto. Bien, entonces vamos a ver cómo es el bulbo olfatorio por dentro y sus fibras. Estamos viendo aquí que tiene unas estructuras que se denominan glomérulos, que son las que encontramos dentro de estas rayas cortaditas. Esto de aquí es una neurona de segundo orden, que encontramos en color rojo, y estas desde aquí abajo hacia arriba son neuronas de primer orden. Estas al conectarse hacen una sinapsis. Dentro de la neurona de primer orden podemos encontrar su núcleo, las dendritas, que son las encargadas de receptar los olores químicos que llevan hacia la corteza cerebral. Bien. Entonces,
Estos de aquí son los cilios, obviamente, es lo que captan los olores que estoy mencionando. Dentro de lo que es la vía olfatoria, en ambos lados de la nariz, haces muy finos de axones amielínicos de los receptores olfatorios, las fosas nasales, cruzan unos 20 agujeros olfatorios que están presentes en lo que es la denominada lámina cribosa del etmoides, que es lo que se encuentra acá abajo en las neuronas de primer orden. Aproximadamente 40 de estos haces se denominan en conjunto lo que son nervios olfatorios y terminan en dos masas de sustancias grises encefálicas. Cuando hablamos de los nervios olfatorios, hacemos referencia a lo que es el primer par craneal. Por eso lo hemos identificado aquí como 1. Bien, los que son los bulbos olfatorios, que es lo de amarillo, están situados bajo los lóbulos frontales del cerebro y en sentido lateral a la apófisis cristagalli de etmoides. Dentro de lo que son los bulbos olfatorios, las terminales axónicas de los receptores olfatorios o neuronas de primer orden, que son las que están acá abajo, hacia arriba, forman lo que son las sinapsis con las dendritas y el pericarión de las neuronas de segundo orden, que es lo que les hablaba aquí. Al conectarse aquí, estas que encontramos de color rojo, con las que se ven aquí como un poco azulita, que vienen desde abajo, desde los cilios, forman una sinapsis al unirse. Bien. Bien, los axones de las neuronas del bulbo presentan un recorrido posterior y esto forman lo que es la denominada cintilla olfatoria. Esta se dirige a lo que es el área central del lóbulo temporal, que está ubicado aquí en lo que es la región del sistema límbico. En esta región del sistema límbico encontramos lo que son receptores de tanto del olfato como del gusto. Es por esto que van en determinada conexión. Es lo que sucede en la actualidad en los que son los casos del COVID, que al perder el gusto también se pierde el olfato. Dentro de lo que son los axones de las neuronas del bulbo olfatorio, tienen una trayectoria posterior, que es lo que ya se mencionaba, y se proyecta hacia el área olfatoria lateral, localizada en la porción inferointerna del lóbulo temporal. Esta región cortical es parte del sistema límbico e incluye una parte de la amígdala. Debido a que muchos de los axones de la cintilla olfatoria termina en el área olfatoria lateral, se le considera como el área olfatoria primaria de la corteza cerebral, donde se inicia la percepción consciente de los olores, que sería por medio de estos cilios o pelitos que encontramos aquí. Bien. Entonces, sabemos que la existencia de conexiones con otras regiones del sistema límbico y el hipotálamo probablemente explique lo que son las respuestas emocionales y los recuerdos relacionados con los olores. Aquí encontramos un ejemplo en la imagen. Hay una chica percibiendo el olor de una almohada y tal vez por la burbuja que se desplaza podemos imaginarnos o darnos cuenta que le recuerda a un ser que tal vez ha fallecido. Un ejemplo claro de la percepción de olores mediante la vía olfatoria es la excitación sexual al oler un cierto perfume. La náusea ante la olfacción de un alimento que en otra ocasión hizo que la persona enfermara gravemente, o el recuerdo de una experiencia de la niñez evocada por un olor, que es el ejemplo de la segunda imagen, donde vemos claramente que una chica al percibir un olor le recuerda tal vez las galletas que su abuela le hacía en la infancia. Muchas gracias. Un poquito sobre el sentido del gusto. La fisiología del gusto es la parte fisiológica que se centra en el estudio e investigación de los mecanismos mediante el cual se reciben o se perciben los alimentos o los elementos que llevaremos a nuestra boca. Aclarar que el sabor y el gusto son dos cosas totalmente diferentes. El sabor es toda la información que integra y que la vamos a recibir en nuestra boca. Es decir, el sabor, el olor,
la temperatura y la textura. El gusto, por otro lado, es la información de dicha identidad, es decir, que aquí es en donde nosotros podemos ver o sentir que dicho alimento o elemento será o no será de nuestro agrado. El sentido del gusto se va a localizar en el lóbulo parietal de nuestro cerebro, es un quimiorreceptor y por ende su receptor se llama botón gustativo. La lengua se encuentra compuesta por 4 papilas gustativas. En ellas tenemos las caliciformes, las foliadas, las filiformes y las fungiformes. En las caliciformes, o también llamadas papilas circunvaladas, son las papilas gustativas más grandes de nuestra boca. Estas pues formarán la estructura anatómica de la V lingual. Por ende pues tendrán más receptores, entre 200 y 300 botones gustativos. Las foliadas, estas pues se van a encontrar en la parte lateral posterior de nuestra lengua. Estas pues papilas gustativas sean rudimentarias, es decir que pues permanecen en nuestro cuerpo pero ya no cumplirán la función que en su momento lo hicieron. Las fungiformes, pues estas papilas gustativas serán las encargadas de percibir o de recibir los sabores salado y ácido. En el ácido tendremos lo que es los cítricos, entre ellos uno más conocido es el limón. Las filiformes, estas papilas gustativas carecerán de botón gustativo, por ende pues se van a localizar en el centro de nuestra lengua. Su función principal es darle la consistencia a nuestra lengua y regular pues su temperatura. Un concepto erróneo que se tenía era que nuestra lengua solo podía captar los 4 sabores básicos, que venían a ser el dulce, el salado, y el ácido y el amargo. Pero pues se le añadió otro sabor básico que viene a ser el umami o sabor sabroso. El dulce lo captaremos en la punta de nuestra lengua. El salado lo captaremos en la región lateral, parte anterior de nuestra lengua. El ácido lo captaremos en la región lateral, parte posterior de nuestra lengua. Lo que es el amargo lo captaremos en la base o en la región posterior de nuestra lengua. Se quería añadir dos sabores más, entre ellos estaba el sabor metálico y el sabor grasa, pero pues no se los añadió. Aclarar que el ají no es un sabor, sino es un daño que se le proporciona a nuestro botón gustativo. Aquí es en donde el alimento que vamos a percibirlo con esta salsa pues le proporcionará irritación a nuestro botón gustativo. Aclarar que nuestra lengua se encuentra inervada por 3 grandes nervios. En su base tendremos lo que es al 10º par craneal, que viene a ser el vago. A 1/3 parte anterior de nuestra lengua encontraremos al 9º par craneal, que es el glosofaringio. A 2/3 parte posterior de nuestra lengua encontraremos al 7º par craneal, que viene a ser el facial. Pero nuestra lengua también se encuentra con 2 nervios adicionales, que en conclusión serían 5: el vago, el glosofaringio, el facial, el trigémino y también al hipogloso. Añadir también que el botón gustativo presenta sus 3 componentes, que vienen a ser las células basales, la célula de sostén y la célula receptor. Gracias. Fisiología del gusto. Una vez disuelta la saliva, un compuesto puede tener contacto con la membrana plasmática de las pestañas gustativas, que son la transducción del gusto. Aquí está lo que es el botón gustativo y cada célula tiene una pestañita que se denomina pestaña gustativa. Allí se perciben, aquí está lo que es la superficie de la lengua y aquí es el que va a percibir el sabor o la sustancia química. Una vez que el compuesto químico del alimento tiene contacto con la pestaña del bulbo gustativo, lo que va a suceder es que se va a generar un potencial del receptor que libera neurotransmisores y se van a generar muchos impulsos nerviosos a las neuronas sensoriales de primer orden. Tiene lo que es sinapsis con las células gustativas.
Cada célula gustativa puede responder a 2 o más de los 4 sabores primarios, pero los receptores en ciertas partes de la lengua son más sensibles a otros que las sensaciones gustativas primarias. Si en esta zona se percibe lo dulce, los receptores van a tener más predilección a lo dulce. Si en esta zona se percibe lo amargo, va a tener una sensación más gustativa de lo amargo. Lo mismo va a pasar en ambos lados, ya sea en ácido o en salado. Va a tener la misma predilección. Pero los botones gustativos pueden responder a 2 o más de los 4 sabores primarios, es decir, que podemos percibir todos los sabores. Tenemos a las papilas gustativas. Tenemos 4 papilas gustativas que son muy importantes. Tenemos lo que son las papilas caliciformes. Estas son muy grandes, son circulares, forman una fila en la letra V, invertida en la parte posterior de la lengua, que se llama la V lingual. Contiene botones gustativos, y dichos botones gustativos se localizan en las criptas o en el surco que forman estas papilas, y principalmente su cara interna. Estas papilas caliciformes son receptoras del sabor amargo. Como vemos en este esquema de acá, en este color verde, aquí se localiza lo que es las papilas caliciformes y percibe lo que es el sabor amargo. Como segundo punto tenemos las papilas foliadas. Estas papilas son estructuras en forma de una hoja. Estas rayitas o pliegues verticales cortos están ubicadas paralelas hasta los bordes laterales verticales en la parte posterior de la lengua. Contiene botones gustativos, y algo muy importante de estas papilas foliadas que hay que tener en cuenta es que estos botones varían según la edad. En los adultos son rudimentarias, mientras que en los bebés recién nacidos y en los niños son muy visibles. Estas papilas foliadas son receptoras del sabor ácido, como vemos aquí en lo celestito de aquí. Como tercer punto tenemos las que son las papilas filiformes. Estas papilas filiformes tienen estructuras puntiagudas, tienen la forma de una corona. Estas papilas filiformes están repartidas en el surco medio hasta los bordes de la lengua. Y algo muy importante de estas papilas filiformes es que no contiene botones gustativos, no tiene la percepción de sabores, más bien su función es térmica o táctil. ¿Qué quiere decir esto? Que estas papilas filiformes pueden percibir la temperatura de las comidas, y algo táctil sería que si se atraviesa una pepita de frijol o algo, estas papilas filiformes la van a percibir. Como cuarto punto tenemos las papilas fungiformes. Estas papilas son de forma de un hongo. Estos puntitos que observamos aquí están en todo el dorso de la lengua, son prominencias en forma de hongo, son muy visibles, tienen un color rojizo y están dispersas en toda la superficie de la lengua por delante del surco lingual, por delante de la V lingual. Estas papilas fungiformes contienen botones gustativos, y dichos botones son de 3 a 12 botones gustativos y se abren encima de estas papilas. Estas papilas fungiformes son receptoras del sabor dulce. Como vemos en el esquema, aquí podemos percibir lo dulce, pero va a tener más predilección en la punta de la lengua, como vemos aquí en este color amarillo. El día de hoy les voy a hablar sobre la filosofía del gusto, específicamente de los umbrales de adaptación del gusto y las vías gustativas. Bueno, sabemos que el gusto es uno de los órganos del sentido. Encontramos lo que es el tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. En el gusto están los sabores primarios, que es dulce, salado, agrio, amargo y humano. Los umbrales de adaptación de gusto, comencemos. Primero, ¿qué son los umbrales? Se van a preguntar qué es, algunos lo sabrán, algunos no.
Estos son puntos de referencia respecto a los cuales se pueden comparar una medición y es donde la persona puede percibir una sustancia. Y se define umbral a cada uno de nuestros sentidos. El tipo de estímulo que son capaces de ser captados por ellos y en el intervalo de intensidad en que lo son. Entonces, y se puede decir que es que tan rápido o con cuánta cantidad podemos detectar un sabor o un olor. Hay un umbral de percepción para cada uno de los sabores primarios. En el caso de las sustancias amargas es mínimo, según se ha medido por la quinina. Bueno, ¿qué es la quinina? Esta aquí es una sustancia que se supone que es una masa amarga. Es decir, que con una mínima parte de quinina ya se puede percibir. E inmediatamente tú vas a decir, esto es amargo, y vas a reconocerlo. El umbral de las sustancias agrias es medido con el ácido clorhídrico, que es un poco mayor. Y el umbral para las sustancias saladas están representadas por el cloruro de sodio y en las sustancias dulces por la sacarosa. Y estos de aquí son casi iguales y más altos que los dos sabores primarios, que es el agrio y el amargo. Así que chicos, recuerden cómo están medidos los sabores primarios. Tenemos las sustancias amargas, que es medido por la quinina, las sustancias agrias, que es medido por el ácido clorhídrico, las sustancias saladas, que es medida por el cloruro de sodio, y las sustancias dulces, por la sacarosa. Es posible que la adaptación completa de un sabor en específico ocurra luego de 1 a 5 minutos de estimulación. Y esto se debe a cambios a receptores gustativos en las neuronas y en las vías gustativas que van hasta el sistema nervioso central. Así que chicos, recuérdenlo. También existen distintos tipos de umbrales y esto dependerá de cada persona. Tenemos el umbral de percepción o detección, que es el valor mínimo de un estímulo, es decir, de un aroma o un sabor. El umbral de reconocimiento. Aquí se reconoce un sabor o un aroma en concreto, es decir, tú vas a un lugar y pruebas algo y dices, esto sabe a chocolate, y vas a saberlo. También tenemos el umbral de diferencia. Aquí tú reconoces si ha habido algún cambio en el alimento. Y el umbral de saturación. Aquí es lo contrario, ya que no notarás si ha habido algún cambio. Ahora les voy a explicar sobre las vías gustativas. No quiero ser tan textual, sino explicarles para que ustedes me entiendan. Aquí vemos una lengua con su faringe y su laringe. Aquí en el centro de la lengua tenemos distribuido todas las papilas gustativas y todas tienen adentro los botones gustativos. Y estos botones gustativos van a tener las neuronas receptoras de los químicos que van a percibir los 4 tipos de sabores primarios que ustedes ya saben. Y estas neuronas van a estar conectadas con las neuronas de primer orden que van a llevar el potencial de acción de ese sabor hasta nuestra corteza cerebral. Entonces, en las vías gustativas ya se captó ese sabor. Estas fibras gustativas de primer orden se extienden desde los botones gustativos hasta los 3 nervios craneales, que son 3, el nervio facial, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago. Bueno, los impulsos generados en los 2 tercios anteriores, primero vamos a dividir la lengua en 3 partes, 1, 2 y 3. 3 porciones iguales que vamos a llamar como tercios. En el tercio que está hasta adentro es el tercio posterior, luego el tercio medio y el tercio anterior. Entonces, los impulsos generados por los 2 tercios anteriores de la lengua se transmiten a través del nervio facial, que es el 7º par craneal. Y los impulsos generados en el tercio posterior de la lengua se transmiten a través del nervio glosofaríngeo, que es el 9º par craneal. Y los estímulos que llegan a la faringe y al epiglotis, porque hasta por allá podemos tener botones gustativos, y van a estar recogidos por el nervio vago, que es el 10º par craneal. Bueno, todos estos impulsos de estos 3 nervios van a llegar al bulbo raquídeo, y desde ahí algunas fibras suben a centros superiores y llegan al sistema límbico, que está cerca del tálamo y el hipotálamo. Bueno, luego las fibras gustativas ascienden al tálamo y van al área gustativa primaria, en el lóbulo parietal de la corteza cerebral.
Entonces aquí se va a ser consciente y uno va a decir, esto sabe a chocolate, esto es amargo, esto es muy dulce, etc. Y por último aquí se origina la percepción consciente del gusto. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Aquí les dejo algunas referencias para que ustedes vayan a buscar más información si gusten. Muchas gracias.